Ya a empezar, daros la bienvenida a este nuevo webinar que organizamos desde ITG y que lo hemos centrado en el radón, cuál es la situación actual y cómo actuar ante este gas. Antes de nada, agradecer a todos vuestra presencia, a todos los asistentes y esperamos que sea de vuestro interés. El contenido de la jornada lo vamos a organizar en tres bloques. El primero se va a centrar en los principios sobre el radón, en qué supone estar expuesto a este gas, la metodología de medición y el marco legislativo actual que tenemos. A continuación, vamos a comentar brevemente pues los servicios también que ofrecemos desde ITG. Y por último, contaremos con la intervención de un profesional que nos va a presentar pues diferentes soluciones para remediar la presencia de ese gas en interiores que puede ocurrir. Un par de apuntes logísticos, destacar que esta charla, este webinar va a quedar grabado y a posteriori se podrá consultar en nuestra web. La duración estimada es de 1 hora, hora y cuarto, y hemos habilitado un canal de preguntas y respuestas para dudas que puedan ir surgiendo a lo largo del seminario, pues las podéis lanzar allí y al final del mismo pues las intentaremos responder. Y tras esta breve introducción, aprovecho para presentaros a mi compañera Rosalía Álvarez y también para autopresentarme. Yo soy Inés Aguilar y las dos, somos arquitectas, consultoras en sostenibilidad y accesibilidad y formamos parte del Departamento de Construcción Sostenible de ITG. Un par de pinceladas para los que no nos conozcáis. ITG es un centro tecnológico situado en La Coruña, con más de 30 años de experiencia, con el claro objetivo de poner la innovación y la tecnología al servicio de la sociedad. Lo formamos más de 150 profesionales que desarrollamos nuestra actividad en sectores tan diferentes como pueden ser la inteligencia artificial, la industria, la movilidad autónoma, la energía inteligente, el agua digital y, por supuesto, el sector de construcción sostenible, que es el área que impulsa la iniciativa de hoy. Desde este área de construcción sostenible lideramos la transformación del entorno construido a través de diferentes líneas de acción con la aplicación de estándares internacionales en sostenibilidad y salud. Por ejemplo, la sostenibilidad en la construcción y el urbanismo con BREEAM, ITG es su operador nacional ya desde 2010, el desarrollo, por ejemplo, de la base de datos de la construcción de Galicia, promovemos la accesibilidad con AIS y, por otro lado, el bienestar y la salud en los espacios construidos apoyándonos en certificados como WELL. Y desde este área más de arquitectura saludable, por así decirlo, impulsamos aquellas estrategias de diseño que cuiden de las personas y que aseguren ese equilibrio entre sostenibilidad ambiental y calidad de vida, poniendo el foco, uno de los focos, en asegurar una buena calidad del aire en ese entorno construido. Es ahí una de las razones por las que hoy vamos a hablar sobre el gas radón y su gran impacto que tiene en nuestra salud. Para ello, hoy nos acompañan dos grandes profesionales y expertos en sus respectivos ámbitos, que son Lucía Martín Gisbert y José Iglesias Ferreiras. Buenos días a los dos. Buenos ¿Qué tal estáis? Bien. Muchas gracias por acompañarnos y compartir todo vuestro conocimiento. A vosotras por organizarlo. Y Lucía tiene el honor de empezar vamos a charlar con ella, ella nos va a hacer una breve exposición. Como os decía, ella, os la voy a presentar, es directora de calidad del Laboratorio de Radón de Galicia, investigadora del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, es miembro del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales, tiene diferentes artículos y también investigaciones publicadas y es codirectora de la Cátedra de Salud Ambiental. Además, recientemente ha presentado a inicio de año su tesis doctoral sobre radón laboral en España. Así que, nadie mejor que ella nos va a poder dar una visión de ese impacto que tiene el radón en nuestra salud, con evidencia científica, con estudios actuales en los que ella está trabajando. Nos va a explicar cuál es esa normativa de referencia
sobre todo la relacionada pues, también con el ámbito laboral, que es un poco la más reciente, y nos va a hablar sobre esa metodología de medición y cómo vamos a poder evaluar el riesgo. Así que, Lucía, cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien, pues voy a Dejo de compartir mi... compartir. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por organizar este evento. Voy a hacer mi presentación como si no supierais nada sobre radón, porque tampoco sé exactamente el perfil, aunque sí que me comentasteis un poco, pero por si acaso, voy a empezar. Voy a enseñaros el índice que voy a seguir. Primero voy a explicaros qué es el radón desde cero, luego voy a explicaros qué riesgo supone para la salud. Después hablaré de la regulación que aplica, que es muy novedosa, es un poco compleja, pero no os preocupéis, la vais a entender perfectamente. También voy a hablar de cómo medir, que está totalmente regulado, no hay mucha área para improvisar. Y luego voy a contaros un poco algunos resultados de qué sabemos sobre cuál es la situación de exposición laboral a radón en España por los estudios que tenemos. Y bueno, entre medias aprovecharé para contaros algún estudio que tenemos en el laboratorio. Vale. ¿Qué es el radón? Bueno, el radón es un gas que no tiene color, olor ni sabor, por eso tenemos que medirlo y por eso tenemos un laboratorio que mide radón. Aunque sea inerte, emite radiación ionizante. De hecho, todas nosotras y todos nosotros, en la máxima fuente de radiación ionizante en nuestra vida, no van a ser pruebas de rayos X ni TACs, sino va a ser la exposición a radón, porque está presente, es ubicua. Todo el mundo está expuesto a radón, todas respiramos radón. Lo que pasa es que dependiendo del lugar en el que vivamos o donde trabajemos, vamos a estar más o menos expuesto. Tiene un origen natural porque la corteza terrestre de forma natural emana radón, exhala radón, pero las zonas con suelos más ricos en uranio, como por ejemplo en Galicia, que tenemos un suelo granítico ácido que es relativamente rico en uranio, exhala más radón que otras zonas, por ejemplo de roca caliza, como son la costa valenciana, ¿vale? Por eso aquí vamos a tener más potencial de radón. Hay otros factores que también van a influir en los niveles de radón que tenemos en un lugar de trabajo o en la vivienda, pero son muchos y no es el objetivo hablar de esto ahora. Quería explicaros así desde cero cómo se mide el radón. Las unidades son becquerelios por metro cúbico. El nivel de radón que tengamos en un lugar interior vamos a referirlo así, becquerelios por metro cúbico. Simplemente para que lo sepáis como curiosidad, un becquerelio es un disparo de una partícula alfa, de una partícula ionizante por segundo por metro cúbico, ¿vale? Entonces, cuando decimos que hay 100 becquerelios por metro cúbico, quiere decir que en un metro cúbico, que es un metro por un metro por un metro, vamos a tener 100 disparos de partículas alfa al segundo. Esto simplemente por curiosidad, porque como becquerelios lo vamos a usar mucho, así ya sabéis lo que es y sois físicos expertos. Bueno, en el aire libre también hay radón, pero se diluye en la atmósfera. Es en lugares cerrados donde se acumula, porque además el radón pesa más que el aire. Así que simplemente por abrir la ventana no tiene por qué salir el radón, tiene que haber una ventilación que lo mueva. Pero de mitigación os va a hablar mejor mi compañero. ¿Qué niveles de radón consideramos seguros? No hay un nivel seguro que se conozca porque la radiación ionizante funciona así. Siempre que haya radiación ionizante, cuanto más riesgo. No hay un nivel de riesgo cero, pero como os decía que es ubicuo, hay que poner algún nivel de referencia porque no existe el nivel cero. La Organización Mundial de la Salud emplaza a los países a que intenten que no se superen los 100 becquerelios por metro cúbico, ni en viviendas ni en lugares de trabajo. La Unión Europea tiene una directiva desde 2013 ya que emplaza a los países miembros a que establezcan medidas para que no se superen entre los 100 y 300 becquerelios por metro cúbico. Deja a los países que elijan cuál va a ser su nivel de referencia dependiendo de sus posibilidades para conseguirlo. Y España mucho más tarde, si os digo que la directiva salió en 2013 y emplazaba a los países a tomar medidas, España hasta 2022 nos saca un real decreto, más de 10 años después, ¿no? Y además nos quedamos con el nivel alto de lo que se recomienda. Podíamos entre 100 y 300, pues el nivel de referencia en España es 300 becquerelios por metro cúbico. Y ahí veis un mapa donde podéis ver el Estado español un poco qué niveles de potencial de radón tenemos, precisamente por lo que os comentaba del suelo. Suelos más ricos en uranio van a exhalar más radón, ¿no? Las zonas que veis en naranja oscuro son zonas donde se
se estima que el 10% o más de las viviendas van a superar el nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico. Y como veis, bueno, la comunidad autónoma más afectada es Galicia, pero no es la única, ¿no? Vemos amplias zonas del Estado español que tienen un alto potencial de radón. Esto que os enseñaba anterior era el mapa nacional, pero en Galicia, la universidad, tenemos el mapa de radón de Galicia, que es de libre acceso y es para que lo use la ciudadanía, así que usadlo. Esto se basa en mediciones de radón en viviendas, ¿vale? No ocupacionales. Y aquí podéis ver, de fondo también tiene, si hacéis zoom, podéis incluso ver vuestra calle, cuál es el porcentaje de viviendas que superan los 300, y se basa en más de 6.000 mediciones en viviendas. Para que os hagáis una idea, el mapa nacional tiene 12.000 y el de Galicia tiene 6.000, o sea que tenemos muy buena densidad de mediciones, estamos en un sitio donde se estudia mucho el radón. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud que tiene la exposición al radón? Voy a intentar resumirlo, ¿vale? Como os decía, el radón emite radiación, en concreto radiación tipo alfa. Es un tipo de radiación que tiene dos características concretas. No puede atravesar la piel, no puede atravesar un papel, por lo tanto tenemos que inhalar el radón y que emita la radiación pegada al tejido que va a afectar. En este caso, el radón solo se ha demostrado una asociación causal con el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque lo inhalamos una vez dentro de nuestro tejido pulmonar, dispara esa radiación alfa que puede provocar mutaciones. A lo largo del tiempo, cuantos más disparos alfa reciba nuestro tejido pulmonar, más probabilidad hay de que dé en un lugar donde pueda provocar una mutación y que esto en algún momento genere un tumor. Por eso, escucharéis en algún momento, si empezáis a meter eso en esto de medir, que los detectores que utilizamos lo que hacen precisamente es detectar estas trazas alfa. Estas partículas alfa son precisamente lo que detectan los detectores de radón que hay que utilizar y que son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por la Directiva Europea y finalmente lo que se ha trasladado en el Real Decreto que tenemos ahora mismo en España. Esta es la diapositiva que siempre me gusta enseñar para que se entienda qué quiere decir que el radón provoca cáncer de pulmón o aumenta el riesgo. Se considera la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco, pero muy, muy por detrás del tabaco. Entonces, si os quedáis con esta diapositiva, ya habéis entendido qué supone la exposición a radón. Si yo viviera en una casa con 100 becquerelios por metro cúbico y no fumo, mi probabilidad de morir por cáncer de pulmón es de 0,46%, ni uno de cada 100, ¿no? Si sigo sin ser fumadora, pero vivo en una casa de 900 becquerelios por metro cúbico, que es un nivel muy alto, pero por ejemplo en Galicia un 3% de las casas tienen este nivel, y no fumo, tengo casi un 1% de probabilidades de morir por cáncer de pulmón. Sin embargo, si fumo, como veis, es la barra naranja, es un 25% casi una de cada 4 personas con este perfil fumador que vive en una casa de 900 va a morir por cáncer de pulmón. Aquí se ve perfectamente y lo veis el efecto sinérgico. El radón aumenta el riesgo, pero sobre todo la población más vulnerable es aquella que fuma, porque ya tiene un riesgo muy elevado. Solo fumar ya eleva muchísimo nuestro riesgo de cáncer de pulmón. Dicho esto, a esto me refiero cuando digo que el radón es una causa de cáncer de pulmón. Lo es, pero comparémoslo también con el riesgo que supone el hábito tabáquico. Finalmente se ha estimado, para que lo sepáis, este grupo ha estimado cuánta gente muere cada año por culpa de la exposición a radón y se calcula que son unas 830 muertes. De ellas, el 90% se producen en población fumadora, precisamente por eso que os contaba. Y como veis, aquí tanto en hombres y mujeres, afecta más a las provincias que veis más oscura, que son Galicia, Extremadura en el caso de mujeres, y toda la zona oeste, sobre todo noroeste, en hombres, precisamente porque hay más exposición a radón. No me voy a detener más en esta figura porque si no voy a enrollarme demasiado. Entonces, 3 ideas claves sobre esta introducción que os he hecho de qué es el radón y los riesgos. El radón solo supone un aumento de riesgo de cáncer de pulmón. No hay ningún estudio que haya probado que se asocie con otra enfermedad. Además, es especialmente importante en fumadores y quedaros con esos niveles de referencia. La OMS recomienda 100 becquerelios por metro cúbico. En España, a nivel de referencia, el legal es de 300. No se deberían exceder los 300 becquerelios por metro cúbico ni en hogares ni en lugares de trabajo.
tenemos una normativa actual que afecta a los lugares de trabajo porque, bueno, y voy a contaros también un poquito de viviendas. ¿Qué normativa tenemos que nos protege frente a la exposición de este gas? Que, por cierto, se sabe que provoca cáncer de pulmón desde 1988, no es nada nuevo, la regulación ha tardado mucho en llegar en España, pero es algo que se sabe desde hace mucho. Tenemos un par de herramientas normativas que nos protegen. Primero, a la población tanto trabajadora como no trabajadora, nos protege el nuevo Código Técnico de Edificación. Desde 2019, ¿qué crees? Bueno, los arquitectos lo conoceréis mejor. Hay un nuevo apartado que hace que las casas se construyan con medidas antirradón cuando están en lugares con alto potencial de radón. Por lo tanto, en un futuro, a medida que se va renovando el parque de edificios, pues deberíamos tener edificios a prueba de radón y deberíamos estar protegidos de este riesgo. Esto en caso de que se cumpla bien el Código Técnico de Edificación. Nosotros somos un laboratorio que mide radón y apenas tenemos requerimientos de arquitectos o de proyectos que se hagan nuevos que nos pidan una medición para comprobar que se ha hecho bien. Entonces, bueno, esto sobre el papel nos protege de esta forma. En la práctica desconocemos si luego se está comprobando si efectivamente esas medidas han servido. Esto como afecta a las edificaciones, pues las edificaciones pueden servir para vivir o para trabajar, por lo tanto también a nivel laboral, bueno, pues sería ventajoso. Luego, como os decía, tenemos este Real Decreto, este Reglamento de Protección frente a radiaciones ionizantes, que sería el traslado de una directiva europea de 2013, llega tardísimo, somos casi el último país de la Unión Europea en incorporarlo y ahí ya sí que se protege a los trabajadores expuestos, se establece ese nivel de referencia de 300 becquerels por metro cúbico y ahora os contaré un poco qué dice. También es relevante un Real Decreto de instalaciones radiactivas, pero esto ya es para nivel avanzado de protección frente a radón, que te habla un poco qué haces cuando tienes niveles muy extremos de radón y qué roles tiene cada parte. Los laboratorios de radón medimos, luego cuando tienes niveles muy altos que no sabes solucionar y tienes que estimar la dosis, que ya esto es nivel avanzado, como os decía, tienes que recurrir a una UTPR, que es una unidad técnica de protección radiológica, tienes que notificar al CSN a través de la comunidad autónoma, una serie de requisitos que se dan, pero en la mayor parte de los casos, en el 99,9% de los casos, no vas a tener que recurrir a este Real Decreto. Si tuvierais que recurrir a él, no pasa nada, es algo también que se puede cumplir, simplemente es un poco más complejo de entender. Luego tenemos en el punto 4, esta va a ser la instrucción más importante para cualquier empleador. Es una instrucción que además ha hecho el CSN, que ha publicado en mayo y que está pensada para que entienda cualquier persona, porque entienden que la radiación, los efectos de la radiación en trabajadores es algo muy nuevo para muchas empresas. Antes solo las empresas de instalaciones radioactivas o otro tipo de empresas gestionaban este tipo de riesgo. Esta instrucción está pensada para que el dueño de un restaurante la entienda, para que cualquier empleador lo entienda. Y es la que os voy a explicar un poco. Que sepáis que hay otra instrucción que aplica a minas, cuevas, spas. En la mayor parte de los casos no será la que os aplique. Y luego también hay una guía de rehabilitación frente a radón. Cuando mides SIDA alto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues de esta supongo que os hablará más mi compañero. Y me pongo con la normativa. En resumen, os he hablado de muchas cosas, pero ¿dónde y cuándo hay que medir? Bueno, pues si alguno de vosotros tiene trabajadores en cualquiera de estos lugares que veis señalados en amarillo y esos trabajadores están en planta baja o sótano, hay que medir. Hay que medir, y esto lo dice tanto la instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear como el Real Decreto. Y cuando hay que medir, desafortunadamente, nosotros hemos presentado desde las sociedades a las que pertenecemos muchas alegaciones, pero esto salía así y hay que cumplirlo. Solo se puede medir en cierta temporada. La medición dura 3 meses y se tiene que iniciar entre el 1 de octubre y el 28 de febrero y se tiene que recoger el detector entre el 1 de enero y 31 de mayo. ¿Por qué? Porque el CSN no quiere que tengamos detectores midiendo en época estival, ¿vale? Que consideran estival septiembre, junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Entonces hay que ajustarse a esos tiempos. Por ejemplo, dentro de poco empezará la temporada de medición. ¿Cómo hay que medir? La regulación es muy clara, tiene que ser con un laboratorio acreditado en esta norma que veis aquí, la 117025 por ENAC. Hay 7 laboratorios acreditados, al menos hace 2 meses cuando chequeé. Sin embargo, ahora ya hay cada vez más, porque como es una nueva norma, pues va a haber cada vez más laboratorios. Hasta ahora que yo sepa, en Galicia éramos 2 laboratorios, el de la universidad y luego un laboratorio privado, ¿no? Entonces, muy importante hacerlo con un laboratorio acreditado porque o con una empresa que trabaje con un laboratorio acreditado, porque si no, no va a valer ese informe cuando llegue la inspección de trabajo.
Se mide durante 3 meses con un detector como el que veis aquí, que es detector de trazas alfa, que detecta esas partículas alfa que os comentaba antes. Y la colocación es muy sencilla, por eso se envían y la coloca el propio empleador y luego lo devuelve. Hay que seguir la tabla que veis aquí. En resumen, es un detector por despacho, o si es una zona abierta, un detector por cada 200 metros cuadrados. Esta va a ser la regla que aplique a casi todos los casos. Em, Vale, creo que de medir no me falta nada. Vale, ¿qué os va a salir de ahí? Pues tenemos unos nuevos informes que creo que en ITG todavía nos los hemos enseñado, pero estos van a ser los que salgan. Y cualquier informe que tengáis de un laboratorio acreditado tiene que tener este sellito de NAC, ¿vale? Esta es la más importante y lo que os va a buscar la inspección, donde ponga ISO 17025. Esto es un ejemplo de un informe donde aparecerían los datos de cliente que aquí están anonimizados, por supuesto. Y aquí tendríamos un ejemplo, ¿vale? Veríais, hay un detector en cada lugar de trabajo, por ejemplo, aquí están los distintos sitios que se han identificado y la planta en la que están, la fecha de colocación, la fecha de retirada, entre medias han tenido que pasar al menos 3 meses y luego vais a tener en una columna la concentración media de radón. Y luego vais a tener otros datos, ¿por qué? Porque es obligatorio ponerlos. Los clientes, los empleadores no los entienden, pero ENAC nos obliga a los laboratorios a tenerlo, ¿no? Entonces, intentamos poner en negrita la parte que tenéis que mirar, pero el resto os lo tenemos que poner por cuestiones de trazabilidad. Aquí, por ejemplo, vemos que todos los lugares de trabajo están como entre 34 y 64, tienen niveles bajos de radón, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se mide según lo que os ha dicho y esta medición sería el informe de resultados que va, el anexo del informe de resultados que te pide esa instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear. El resto son datos del empleador, ¿no? De el número de trabajadores que hay y datos de la empresa, que esa parte no la haría el laboratorio porque son datos vuestros de los empleadores. ¿Qué ocurre? Cuando has medido con un laboratorio acreditado siguiendo la instrucción, si te queda por debajo de 300 becquerelios por metro cúbico, solo tienes que guardar ese informe y olvidarte de ello hasta que pasen 10 años, que es cuando hay que volver a medir, o si haces algún tipo de reforma muy grande. Si sale por encima de 300, tienes que tomar algún tipo de acción, preferiblemente constructiva para que sea definitiva, y de eso hablará más el siguiente ponente. Y esto es muy importante, la regulación te dice que después de hacer esas acciones tienes que volver a medir, de la misma forma que os he explicado antes, 3 meses con un laboratorio acreditado. Y es muy importante hacer todo este proceso en un año. Tú tienes un resultado que está por encima de 300, haz todo este proceso en un año, porque si no vas a tener que meterte en notificación a las autoridades competentes. Pero las autoridades competentes te dejan no notificar con tal de que lo hagas en el plazo de un año, todo este proceso, ¿vale? En el caso de que tengas un resultado de más de 1000 becquerelos por metro cúbico, que es muy poco común, pero puede ocurrir, entonces tienes que recurrir a una UTPR y tienes que ir vía este Real Decreto que se llama RINR, y deberías hacer una notificación que simplemente consiste en enviarle a la autoridad competente de tu comunidad autónoma, que por cierto en Galicia aún no sabemos cuál es y estamos preguntándolo y no lo sabemos. Entonces hay una regulación que te dice que notifiques en un registro, pero todavía no existe ese registro. Tendrías que enviar ese informe para que vean que tú ya has notificado esa situación y tienes un mes para notificar. Bueno, como decía, la mitigación constructiva, siempre hablamos de esta guía del Código Técnico de Edificación, hay una guía sobre qué hacer en los distintos casos según los niveles de radón que tengas para reducirlos, pero además también existe, simplemente para que lo sepáis, que no sé si el siguiente ponente lo va a comentar, existe mitigación operativa si tú no tienes ninguna forma de reducir, no puedes intervenir constructivamente el edificio, por ejemplo, es un edificio histórico o por las características que sea, siempre puedes controlar el tiempo que pasa el trabajador ahí, ¿no? Entonces, para eso que sepáis, tenemos una herramienta que tiene una versión gratuita que es súper útil. En radon.gal tenemos una le llamamos calculadora radón, donde ponéis el tiempo de permanencia, la concentración de radón y os va a salir la dosis, y lo que tenéis que garantizar es que ningún trabajador vuestro supera los 6 milisieverts al año, ¿vale? Esto sería la opción cuando lo otro no ha funcionado, de hacer una intervención constructiva. ¿Y cuál es la situación ahora mismo en España? ¿Qué podemos esperar? Porque ahora van a medir muchísimos empleadores, ahora es obligatorio. Afortunadamente tenemos datos de qué pasaba antes, porque sí que medimos antes en más de 3000 puestos de trabajo, y os voy a compartir los resultados para que sepáis qué esperar.
En definitiva, tanto en empresas públicas como privadas, aproximadamente un 20% de los puestos de trabajo superan los 300 becquerelos por metro cúbico. No es nada desdeñable. Es obligatorio medir y además no es una tontería medir porque va a salir alto en un porcentaje de ellos. Por eso hay que estar preparado cuando vas a medir y saber que vas a tener que actuar. Y es simplemente tenerlo planificado y saber qué medidas de mitigación puedes tomar y tomarlas rápido, ¿no? Vemos una diferencia muy clara por sectores. Esto es un estudio que publicamos en 2023. Vemos que, por ejemplo, el sector bancario, seguramente porque son establecimientos con ventilación forzada muy buena y establecimientos más modernos, tienen una prevalencia de exposición mucho más baja. Solo el 5% de las oficinas bancarias excedían los 300 becquerelos por metro cúbico. Sin embargo, por ejemplo, en los colegios, uno de cada cuatro excedía los 300 becquerelos por metro cúbico. Además, si vemos en función de la altura, vemos que el 30% de los sótanos excede los 300 becquerelos por metro cúbico y en los bajos un 20%. Además, aunque la regulación no lo pide, nosotros hemos observado y lo hemos dicho varias veces también en alegaciones a la autoridad competente que en lugares como Galicia habría que medir también en primera y segunda planta porque, como veis, no llega al 20%, pero un 17% de los puestos de trabajo en primera planta, un 18% en segunda planta. Aquí vemos un porcentaje nada desdeñable de puestos de trabajo que superan el nivel de referencia también en plantas mayores. Lo que os recomendaría como empleadores es que seáis responsable, miráis dónde es obligatorio medir, que es en el sótano y en el bajo, y si encontráis niveles elevados en el bajo, miráis también en el nivel inmediatamente superior y así, porque si no vais a dejar desprotegidos a los trabajadores que están en primera planta que podrían estar afectados. Además, he de decir que cuando solucionéis el problema que hay en el bajo, seguramente solucionéis el que hay en el primero, no os va a suponer más problema luego mitigarlo. Finalmente, que no sé cuánto tiempo llevo hablando, deciros que el Laboratorio de Radón de Galicia, que trabaja con ITG, tenemos recursos disponibles abiertos para toda la población, para toda la ciudadanía, tanto para vosotros, para ITG, para quien sea. Entonces, usarlos. La web es radon.gal. Ahí tenéis el mapa de radón de Galicia. A nivel de sección censal incluso podéis ver vuestra calle y ver qué niveles hay, o el lugar donde estáis trabajando, o donde tenéis los puestos de trabajo y ver qué hay. Podéis utilizar la calculadora de dosis si os preocupa que no podáis reducir y tenéis que ver que la dosis no supere los 6 milisieverts. También tenemos links útiles y además tenemos un área de investigación muy amplia y ahora, por ejemplo, acabamos de conseguir financiación competitiva para hacer un estudio sobre el radón laboral mucho más extensivo en España, ¿no? Y no sé si me queda algo por contar, no tengo nada más que contaros, pero bueno, quedo abierta a preguntas. He dejado muchas cosas sin contar en las que me puedo extender si tenéis alguna duda sobre lo que os he contado. Y nada, muchas gracias, ahí tenéis el correo y muchas gracias a ITG por organizar la charla. Muchas gracias a ti, Lucía, por aclararnos todos estos conceptos que, aunque ha sido breve, es muy conciso, muy bueno y nos ayuda a entender la situación actual. Y como decíamos al principio, desde ITG tenemos ese compromiso de ayudar a crear estos entornos saludables y sostenibles y tiene muy en cuenta la importancia de la calidad del aire que respiramos. El tiempo que pasamos en espacios interiores, sumado pues, a la deficiente ventilación que suele haber, puede ser negativo para nuestra salud, como hemos visto. Y por eso siempre fomentamos la medición y monitorización continua de contaminantes como los compuestos orgánicos volátiles, el material particulado, los formaldehídos, además de ofrecer las mediciones de gas radón. Y en este sentido colaboramos, como ha dicho Lucía, con el laboratorio para realizar estos análisis de radón, no solo para dar respuesta a ese marco normativo vigente, sino también para concienciar a la sociedad, a todos, a tener la información precisa para poder actuar. Bien para espacios de ámbito laboral o en vivienda, vamos a poder medir de la misma manera. Y desde ITG ayudamos a este cometido. Como hemos visto, esos detectores de trazas son pequeños, son compactos, no hace falta manipularlos, instalarlos, más que dejarlos en una superficie lisa que cumpla unos requisitos. Vamos a entregar un manual de recomendaciones de colocación de estos detectores, tanto para espacios de trabajo como para vivienda.
Acompañamos en ese proceso de medición, hacemos la estimación de los detectores, enviamos el material, las instrucciones, organizamos la recogida de los detectores tras esos 3 meses de medición que enviamos al laboratorio. Y una vez el laboratorio nos comparte los resultados, pues nos volvemos a poner en contacto para entregar ese informe final con el resumen de todo lo que se ha hecho, incluyendo, pues en caso de necesario, una serie de recomendaciones para poder reducir los niveles si es que ha superado ese límite de radón recomendado. Y bueno, vamos a continuar ahora con esa segunda parte del webinar, del seminario, porque sí existen soluciones y estrategias para reducir la exposición a radón. Así que José Iglesias nos va a contar sobre ello. Él es aparejador, especializado en dirección y ejecución de obra de vivienda unifamiliar y en eficiencia energética. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectura Técnica de Pontevedra. Es creador de contenido, tiene su consultoría online de construcción y hoy nos va a compartir ejemplos de soluciones constructivas referentes a esta ventilación para mitigar radón. Hola, José. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Hemos visto que hay que cumplir una normativa, tanto en ámbito laboral. Ahora comentarás tú esa aplicación del Código Técnico del DB de protección al radón. Y bueno, nos vas a contar un poco qué se define, ¿no? Y qué serían los conceptos básicos para esta protección frente al radón. ¿Cómo solucionamos el problema? Sí, ahora ya hemos visto los problemas, ahora vamos a ver cómo conseguimos mitigarlos. Eso. Vale, voy a compartir pantalla. Sí, cuando quieras. Confirmarme si la podéis ¿Listo? ver. Sí. Sí, ya está. Vale, qué bien. Bueno, ahora me ha quedado el listón bonito, ¿eh? A ver. Bueno, intentaré aproximarme un poco a las explicaciones de Lucía. Espero hacerlo lo mejor posible y si cualquier duda me preguntáis después al final. Vale. Bueno, supongo que nadie habrá salido a fumar después de escuchar a Lucía. Pero bueno, como con el tabaco no nos podemos meter, pues vamos a meternos con el radón. Yo os voy a hablar de, bueno, un poco soluciones y ejemplos reales. Varias cosas que tengo apuntadas, ya habló Lucía de ellas, o sea, algunas pasaré por alto y otras incidiré un poquito más porque creo que son cosas que tienen que quedar bastante claras. Entonces, tal y como decía Lucía, el código técnico de la edificación en el documento básico HS, HS, que es la salubridad, protección frente al radón, la normativa entró en el 2019, se publicó en 2019, entró en vigor en 2020, después del confinamiento. Eso quiere decir que los proyectos que se hicieron después de esa fecha, que se visaron después de esa fecha, son los que tienen ya las barreras antirradón y todas estas cosas que vamos a ver ahora. Esto quiere decir que no hay muchas obras que tengan todas estas cosas que os voy a indicar. Vale. Entonces, vamos con estas soluciones que valen tanto para locales de trabajo como para vivienda. Yo los ejemplos que voy a poner pues son de vivienda porque yo me dedico sobre todo a vivienda, pero valdrían igualmente para lugares de trabajo. Bien, bueno, ámbito de aplicación. Primero es tanto para edificios nuevos como para edificios existentes que conllevan una reforma potente, ¿no? Tanto como un aumento de superficie como un cambio de uso. Y hay que tener en cuenta lo que tengo aquí en negrita, que es el criterio de flexibilidad. Es decir, si alguien va a hacer una pequeña reforma de una vivienda, el hecho de una vivienda o de un local, el hecho de hacer alguna de las actuaciones que vamos a ver dentro de un ratín, va a suponer, por ejemplo, tener que tirar tabiques, demoler el suelo y poner ahí sistemas de protección antirradón. Entonces, si vas a hacer una pequeña reforma, claro, ahí está el criterio de flexibilidad, en plan, voy a hacer una pequeña reforma, voy a mejorar mi vivienda o mi local, si yo tengo que hacer esto, tengo que demoler todo y volver a hacerlo. Entonces, los técnicos, o sea, el propio código técnico ya recoge esta forma de rehabilitación y ya te dice, oye, a ver, tú haces esto siempre que puedas. Si te va a suponer un coste económico que al final no vas a poder hacer nada,
pues acógete al criterio de flexibilidad, ¿vale? Y no hace falta que lo hagas, solo justificas de otra forma o no tienes que llegar a esos baremos. Las excepciones que hay no se aplican en locales no habitables, evidentemente, o en locales que están separados por el terreno a través de un espacio intermedio. Por ejemplo, si tenemos un garaje en planta baja y el local está en una entreplanta o en una planta primera, como ese espacio de garaje pues está más ventilado, pues hace como espacio de amortiguación de radón, ¿vale? Tiene que estar muy ventilado. Y las operaciones de mantenimiento no están recogidas en este código técnico. Vale, nivel de referencia, lo ha dicho Lucía, ¿no? 300 becquerelios metro cúbico, ¿es mucho, es poco? Bueno, es el que hay. Otros, tal y como ha dicho Lucía también, pues hablaban de 100 becquerelios, pero aquí nos vamos a centrar en los 300 becquerelios. Lo de las mediciones, bueno, ya ha dicho un poco Lucía cómo se hace y la estimación del promedio anual. Nos vamos con el plano, que también lo hemos visto antes, y sí que me gustaría recalcar una cosa. Bueno, vemos que las zonas, bueno, un poco más rojizas son las peores, pero me gustaría recalcar una cosa que se ha dicho antes. Que vivamos en una zona de estas no quiere decir que las probabilidades de morir por un cáncer de pulmón originado por el radón sean súper altas, ¿vale? Es lo que decía Lucía, estamos hablando de un percentil 90. Esto quiere decir que el 90% de las viviendas y los locales analizados no llegan a estos 400 becquerelios. Los que llegan son el 10%, ¿vale? El 10% o más, ¿vale? Pero el 90% no alcanzan esto. No es que que todos los que viven aquí tengan ese rango de becquerelios, es el 10%. Si es más del 10%, pues eso está en rojo, ¿vale? Esto es para que todos nos tranquilicemos un poco. En el apéndice B del HS6 del Código Técnico de la Edificación nos habla de, hay una tabla con todas las provincias de todas las comunidades autónomas de España y nos sitúa estos municipios en no tiene radón, o sea, zona 0, digamos, no hay que actuar frente al radón, zona 1 y zona 2. La zona 2 es la potencialmente más peligrosa y la zona 1 es peligrosa, pero no tanto como la 2. Para que os hagáis una idea, en Galicia, que está casi todo naranjita ya tirando a rojo, salvo una parte de Lugo y de Ourense, por ejemplo, en A Coruña y en Pontevedra, todos están en zona 2, menos Melide y Sadurniño en Coruña y O Rosal y Salvaterra de Miño en Pontevedra. Es decir, no se salva a nadie. Unos tienen unas condiciones mejor, que es zona 1, y todos los demás se van a zona 2. Y después, tanto en Lugo como en Ourense también están todos, evidentemente estas tablas están cortadas, ¿vale? Todos están en zona 2, menos estos pocos en Lugo y estos pocos en Ourense, ¿vale? O sea, en Galicia no nos liberamos. Y el resto de España depende por las zonas. En Extremadura también hay bastante radón. Vale, las soluciones para reducir la concentración de radón, que ahora os voy a explicar y vamos a ver ejemplos, pero básicamente son 3. Barrera de protección, espacio de contención ventilado y despresurización del terreno. Estas 3. Entonces, para las soluciones en municipio de zona 1, según el código técnico, la principal es una barrera de protección. Perdón. Ahora veremos ejemplos, pero básicamente vamos a poner una barrera entre el terreno y la zona habitable para que el radón no suba para arriba. El radón es un gas que es más pesado que el aire, pero es evidentemente más ligero que la corteza, entonces por eso tiende a subir. Aunque es más pesado que el aire, por eso se almacena en las zonas más bajas, pero por corrientes de aire y todo esto, pues puede subir para arriba por espacios de escaleras. Pero en el exterior no nos afecta muy poquito. Entonces el peligro es que entre en nuestra vivienda. Lo principal, colocar una barrera de protección. Si no se pudiera, por lo que sea, el código técnico nos dice, como alternativa a la barrera, se podrá disponer de una cámara de aire ventilada entre el terreno
y los locales habitables. Esta cámara tiene que estar bien ventilada y, bueno, separada de alguna forma con un cerramiento. No tiene que ser una barrera antirradón, pero bueno, que use un cerramiento con grietas o con huecos para el otro lado. Si no, esta cámara de ventilada aquí no hace nada. Esto en cuanto a zona 1. Con una de estas dos nos valdría. Y para municipios en zona 2 necesitamos sí o sí la barrera de protección. Y después nos recomiendan el espacio de contención ventilado. Si no se puede hacer, normalmente es por problemas de altura, el espacio de contención ventilado, lo que tenemos que hacer es una despresurización del terreno, que viene siendo esquemáticamente algo como esto. Por unos elementos que vamos a ver ahora, un par de ejemplos, bueno, un ejemplo. Por varios elementos conseguimos que aquí haya como una depresión, como una succión, y recogemos aquí el radón y lo enviamos normalmente a cubierta por una chimenea, por una ventilación forzada a través de una chimenea. Esto sería como alternativa al espacio de contención, pero la barrera de protección tiene que ir sí o sí. Vale, vamos con la más importante, la barrera de protección. Tiene que tener una serie de condiciones. Vale, voy a pasar un poco por encima de esto, pero porque es un poco de lógica. La barrera tiene que tener una continuidad. Lógicamente no vamos a tener un hueco sin barrera porque si no se nos entra en la vivienda el radón por ahí. Tiene que ser estanca y tiene que ser durable. De nada nos vale que nos esté actuando durante 5 años o 10 años y después se deteriore y no deje de hacer efecto. Tiene que tener una durabilidad aproximadamente igual que la vida útil del edificio. Vamos a ver ejemplos. Todas las obras, salvo una, todas las fotos son de obras mías, ¿vale? O sea que después me podéis preguntar sobre ellas. En esta vivienda, aquí, aquí se ha usado como barrera de protección una lámina asfáltica, que también funciona, igual que sirven unas cubiertas planas para que el agua no se nos cuele para abajo, pues nos sirve en zonas bajas para que el aire con radón no se nos cuele para arriba. Entonces, lo primero que se ha hecho aquí es, bueno, una imprimación asfáltica. Sobre la imprimación asfáltica se coloca la tela asfáltica. Aquí se colocó una tira asfáltica con un geotextil encima básicamente para montar el cerramiento. La tela asfáltica va hacia el exterior. El radón que nos puede subir por las zonas interiores de la vivienda, pues aquí nos llegaría a... pues aquí tendría que salir para afuera porque necesitamos esa continuidad de la tela hacia el exterior. Bueno, en esta zona de aquí falta por colocar la tela, ¿vale? Aquí veis una imagen general de todo. Aquí falta aún por colocar la tela, solo está la imprimación y se solapa con esta tela que se colocó debajo de los tabiques para darle esa continuidad. Hay que tener mucho cuidado con elementos como pues esta bajante. Por ejemplo, aquí lo que hay que hacer es sellar completamente el tubo, porque si nosotros tenemos la capa y metemos el tubo y estamos agujereando la barrera antirradón, pues entonces por ese perímetro del tubo se nos va a colar. Entonces tenemos que sellarlo todo bien. Después, esta imagen, por ejemplo, es del catálogo de SICA, que tiene también una protección frente al radón. Esta ya es una obra bastante más ambiciosa que una vivienda unifamiliar. Y aquí lo que se ha hecho es la excavación de todas las zapatas, se ha colocado una lámina de SICA con toda la continuidad y sobre esto, con los separadores propicios, bueno, esto va sobre un hormigón de limpieza y todo esto, y sobre esto se coloca toda esta ferralla. O sea, esta ya es una obra importante, un sistema importante. Además de aislarnos del suelo, si tenemos un sótano, tenemos que aislarlo, por ejemplo, en este caso es un muro medianero y el vecino se ve que no tiene sótano, entonces al hacer nuestro muro de cimentación, esta lámina sigue en vertical. Veis aquí que está por debajo de la losa y se le da continuidad hasta superar la cota cero, o sea, la cota del terreno, perdón. Esta es otra imagen, el muro se hormigona contra esta lámina. Estas imágenes son de SICA también, ¿vale? Otro caso llevado un poco más a mi terreno, por ejemplo, de viviendas unifamiliares. Aquí no se ve mucho porque no hice la foto pensando en esta charla, pero aquí se ha colocado, una vez que se ha hecho la excavación y se ha preparado el terreno,
se ha colocado la barrera antirradón, que en este caso también es una lámina asfáltica, y no sé si veis en la imagen, pero aquí hay un sobrante de tela asfáltica. Así, vale. Perdón. Aquí hay un sobrante de tela asfáltica y por aquí también. Entonces, todo esto evidentemente está soldado una lámina con la otra y recorre toda la cimentación por debajo del hormigón de limpieza. Después, una vez bueno, aquí está encofrado y se hace el muro de cimentación, lo que hacemos es empalmamos el sobrante que teníamos de la tala asfáltica por la zapata y por el muro. Entonces aquí le estamos dando continuidad a todo esto. Aquí ya vemos la altura del terreno, esto es un semisótano, salvo en la zona del garaje que tiene el portal para evidentemente aparcar los coches, que ya no es sótano, pero estamos en terreno, entonces nos estamos aislando perfectamente del terreno. Por encima de esto ya tenemos la huevera, el geotextil, aquí va a ir el drenaje y todo esto, ¿vale? Bueno, en esta imagen también, si podéis ver aquí, hay un tubo, bueno, un codo de un tubo que es para la ventilación de la cámara de aire de tipo cavity, que vamos a ver a continuación en otras obras, no en esta, ¿vale? Bueno, esto sería barreras. Y ahora, espacio de contención no ventilado. Bueno, tenemos un espacio que hay entre el terreno y nuestro primer forjado. Puede haber de ventilación natural, el código técnico nos dice que si tenemos una ventilación natural necesitamos como mínimo en el perímetro 10 centímetros cuadrados por metro lineal, o sea, para que esté suficientemente ventilado, 10 centímetros cuadrados por metro lineal de perímetro. 10 centímetros cuadrados no es un cuadrado de 10 por 10, porque 10 por 10 serían 100 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados es aproximadamente 3,3 por 3,3. Vale, o sea, es algo pequeñito. Pues cada metro lineal, eso. Y después que se puede favorecer esa ventilación natural colocándole un aspersor, un ventilador y conseguir hacer una ventilación mecánica para forzar esa renovación de aire. En este caso, por ejemplo, es un forjado sanitario con un forjado de vigueta y bovedilla normal. Este, por ejemplo, es bastante alto. Esto tiene 1,20 m o una cosa así teníamos. Y nada, y aquí veis los huecos. Esto aún es durante la obra. Es el mismo, ¿vale? Tanto esta como esta es durante la obra. Por aquí se pone una rejilla y cosas así, ¿no? Para que no entren tampoco animalitos ni nada de eso. Esto es un forjado normal y después el que más se está usando a día de hoy es el forjado tipo cavity, ¿no? Que son unos subgluos de plástico que, bueno, se quedan empotrados uno con otro, después la parte de arriba y todo esto va hormigonado. Este es el tipo cavity y en este caso, por ejemplo, aquí por debajo tiene esto es una lámina antirradón, que en este caso se puso por debajo. Esto va un poco a criterio del proyectista. Aquí tenemos la barrera por debajo y el espacio ventilado por encima. Entonces, en esta obra, que es la de antes, donde veíamos lo de la tela asfáltica, en esta obra tenemos el cavity colocado y necesitamos una ventilación. Esta es una vivienda muy alargada, ¿vale? Entonces, hemos hecho las ventilaciones por este lado. Creo que veis el ratón. Pues por este lado tenemos las ventilaciones, que se ve aquí, ¿vale? Aquí, evidentemente, está la obra más avanzada. Estos tubos, bueno, se han colocado así para que no le entre el agua de lluvia, ¿vale? Son tubos en este caso son tubos de 90 de diámetro, de 90 milímetros. Para que os hagáis una idea, un tubo de 90 tiene una sección de algo así como 63 centímetros cuadrados. Estábamos hablando de 10 centímetros cuadrados por cada metro y aquí tenemos pues 63 estos creo que están cada metro y medio, una cosa así. ¿Qué pasa? Bueno, ahora lo vais a ver. Esto va a quedar enterrado. Bueno, va a quedar enterrado. Va a quedar en una capa de grava. Entonces estamos limitando ese aire que nos entra. Vale, aquí estamos en una cota más baja. Fijaos que esto es una ventana balconera del salón y por aquí va a quedar prácticamente a cota de suelo. Por esta parte de la vivienda tenemos la admisión del aire y por la parte de atrás vamos a recoger todos los tubos y enviarla al aire con un ventilador helicoidal.
Esta es la casa, bueno, prácticamente finalizada. La vivienda está, faltan, bueno, en esta foto faltan algún detalle del exterior, pero bueno, los tubos están por aquí enterrados con una grava, en este caso con un canto rodado. Claro, teníamos mucha ventilación en los tubos, pero claro, con el canto rodado ya pasa menos aire, ¿vale? Y eso, bueno, yo creo que es imposible de calcular el aire que entra, pero íbamos muy holgados. Y además lo que le pusimos fue una ventilación forzada que os decía antes. Esto es el otro lateral, entonces los tubos que salen por aquí se recogieron con uno, se colocan, o sea, se enchufan en este sitio. Aquí tenemos el ventilador, espero que lo podáis ver, y desde aquí se va todo a cubierta, o sea, tenemos una ventilación forzada. Entonces, en esta vivienda, por ejemplo, que esta es una vivienda que se acabó a principios de este año, tenemos la barrera de protección que vimos antes, la asfáltica, y tenemos también el cavity de ventilación, que además de estar ventilado, está mecánicamente ventilado, con ventilación forzada. Y esta obra, pues aún la estoy ejecutando ahora. Aquí tenemos un cavity mucho más alto, estos son como 80 centímetros de altura de cavity, aunque la imagen no parece. Este ya es el cavity terminado. Y aquí lo que tenemos es, pues también hemos puesto tubos de 90. Los tubos aquí los hemos dispuesto de forma uniforme. Por ejemplo, hemos cogido, pues aquí de la imagen de arriba, en este sentido el cavity por ejemplo, no es cuadrado, es alargado. Entonces, en este sentido tenemos tubos cada dos cavity, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y en el otro sentido, que son más largos, pues tenemos en cada cavity tenemos un tubo. O sea, aquí vamos muy holgados de ventilación, pero bueno, los propietarios estaban especialmente preocupados por el radón, entonces lo hemos hecho así. Porque aparte esto es una cimentación, una estructura un poco rara, porque esta es la estructura prácticamente terminada. Esta es una estructura que va a servir de apoyo a una vivienda que viene premontada. Bueno, viene premontada en talleres. Bueno, no es que sea una casa prefabricada, pero sí que tiene unos paneles prefabricados. Entonces, aquí encima, una vez que tenemos las cámaras por aquí están los tubos, ahora mismo están tapados con la huevera, pero después se destapan cuando se coja perfectamente el nivel del terreno. Aquí se coloca una lámina antirradón y encima va la vivienda con el panelado de madera de la vivienda, que ya va encima de la lámina antirradón. Entonces ya tenemos una protección importante. Tened en cuenta que las ventilaciones aquí quedan al aire, todas. Vale, o sea, todo el perímetro queda destapado. Entonces, digamos que nuestra casa incluso está para arriba, incluso no está nada enterrada porque va posada aquí encima. Vale. Bien, y por último vamos a la que es un poquito más complicada de explicar y que aparte que hay menos ejemplos, que es la despresurización del terreno. Para despresurización del terreno necesitamos primero una red de captación, que suele ser un suelo de grava. Un suelo de grava que acomete, o sea, transporta el radón hacia una arqueta. Y desde la arqueta, que está agujereada, lo vamos a ver ahora, pues por un conducto de extracción, que suele ser con ventilación, con una extracción mecánica, lo mandamos a cubierta. Y aquí es muy importante también, para mejorar que todo esto funcione bien, una estanqueidad del cerramiento. Recordad que la despresurización del terreno solo se puede colocar, la puedes colocar cuando quieras, pero para cumplir normativa solo se puede colocar como sustituto al espacio ventilado en zona 2, que además nos obliga a tener una barrera. ¿Vale? Entonces, esto funciona bien porque nosotros por aquí por encima tenemos una barrera. Por aquí por encima y aquí por el lateral, porque en este caso, este croquis, también estamos por debajo del terreno. Entonces, el radón, cuando va a subir para arriba, se encuentra una barrera y aquí se encuentra una succión que lo está succionando y enviando arriba. Vale, solo tengo ejemplo de esto. Esto es una vivienda. Bueno, perdón, realmente son 4 viviendas iguales, bueno, con simetrías, porque esta es una rehabilitación en las típicas casas de maestros que se hacían allá por los años 70, una cosa así. Bueno, 70 o incluso antes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí es, primero,
se ha picado la solera y se ha excavado en el terreno. Y después hemos colocado, bueno, aquí se puede ver, ¿no? Vamos a ver un poco. Esta zona de aquí es esto, es una arqueta hecha in situ con el ladrillo perforado, que digamos que lo tiene al revés, porque estos agujeros llevan adentro la arqueta. O sea, en vez de ser una arqueta estanca, como sería una arqueta de aguas pluviales o de aguas grises, nosotros lo que queremos es que esté agujereada para que nos entre el radón. Y desde aquí, a través de este tubo de PVC, lo enviamos a cubierta. ¿Cómo hacemos que el radón llegue hasta aquí? Bueno, pues colocamos una capa de, en este caso, de cantos rodados. Bueno, esta foto evidentemente es de otra casa diferente, porque ya veis que aquí aún tenemos las escaleras, pero es la misma obra, ¿vale? La misma obra, pero en la casa de al lado. Entonces, esta es la arqueta. Nosotros aquí tenemos este canto rodado. Como el canto rodado tiene muchísimos huecos, de hecho ya se ve echando agua que el agua desaparece, entonces pasa lo mismo con el aire. O sea, con el aire pasa incluso mejor que el agua. Lo que tenemos que hacerle es, por encima, ponerle, aquí en este caso lleva un plástico negro. Esto no es la barrera antirradón, ¿vale? Esto es para que el hormigón no se cuele entre el canto rodado. Nosotros ponemos el plástico negro, hormigonamos y encima sí que lleva la barrera de protección. Entonces, cuando el gas radón asciende, a través de los huecos de las piedras y por una succión que tenemos en la arqueta, se va a la arqueta y después va hasta arriba. Nosotros lo que nos falta aquí, bueno, nos falta la lámina antirradón, porque eso es para otra fase de obra, las cosas de los ayuntamientos, o sea, en esta fase de obra solo era eso. Y lo que nos falta aquí sería, en este tubo, poner aquí pues algo como este ventilador helicoidal que nos haga una succión y que nos recoja el aire de la arqueta. Una vez que tenemos esa succión en la arqueta, el aire va por la grava y va a esta arqueta. Si tuviésemos, claro, aquí os estoy hablando de una superficie de 60 metros cuadrados. Si nosotros tuviésemos una vivienda o un local muy alargado, que hay mucha distancia hasta la arqueta, lo que se puede hacer es otra arqueta y juntar las arquetas, ¿vale? Bueno, juntarlas, me refiero a canalizarlas por un tubo de PVC, o lo que se hace también es colocar el mismo tubo de drenaje que tiene agujeritos, pues colocarlo hasta esta arqueta. Entonces, esa succión que hacemos desde aquí también se va a succionar a través de ese tubo de drenaje, entonces está aspirando el aire con radón. Bien, resumiendo mucho, teníamos barrera de protección, cámara de aire ventilada y despresurización del terreno. En los municipios españoles de zona 1 es obligatorio la barrera de protección, que se podría sustituir por una cámara de aire ventilada. Si quieres poner las dos cosas, mejor, pero lo mínimo es una de estas dos. Y en zona 2 nos obligan a barrera de protección, sí o sí, y nos recomiendan cámara de aire ventilada. La cámara de aire ventilada la podríamos sustituir por la despresurización del terreno. Y para acabar, dos recomendaciones que no vienen en el código técnico, pero os las doy yo. Es una ventilación mecánica, que la ventilación mecánica no está recogida en el código técnico como, pues como mitigación de radón, de la mitigación de la concentración de radón, pero evidentemente si nosotros tenemos una vivienda, un local que se nos está llenando con aire, con radón, lo que tenemos que hacer es ventilar para coger el aire exterior que no tiene radón o tiene una cantidad insignificante de radón y expulsar el que tenemos. Y siempre es mejor hacerlo con una ventilación mecánica que en una ventilación natural, porque en una ventilación natural no sabemos si estamos ventilando mucho, si estamos ventilando poco, y en todo caso estaríamos ventilando, con suerte, una vez al día. Una ventilación mecánica no es objeto para hoy explicar cómo funciona, pero básicamente tenemos una pequeña corriente que siempre está ventilando nuestra vivienda. Coge aire del exterior y expulsa aire del interior. De hecho, he escuchado en muchos sitios especializados, que con una ventilación mecánica, para actuar bien contra el radón, es mejor que haya una pequeña sobrepresión en la vivienda, porque
Si nosotros tenemos una pequeña depresión, nos está entrando aire, también es más fácil que entre aire de abajo con radón, pero si tenemos una sobrepresión, es más difícil tener infiltraciones. Tendríamos más exfiltraciones en todo caso, pero es más difícil tener infiltraciones. Y la otra recomendación, que es un poco de perogrullo, es que todo esto que os he explicado no vale para nada sin una buena ejecución. No es poner una lámina, es poner una lámina bien puesta. Y nada más. Gracias por la atención y, bueno, a mí me podéis localizar con controlgestiondeobras.es. Tengo página de LinkedIn. Bueno, los enlaces sencillos es controlgestiondeobras.es /LinkedIn o /YouTube. O si queréis acceder en mi blog, pues también tengo un artículo sobre el radón que seguro que os es bastante interesante. Fue antes de entrar el código técnico incluso. Lo tengo actualizado, pero lo había hecho antes y es bastante interesante. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, José. No sé si me fui mucho de tiempo o no. No, está bien, perfecto. Bueno, podría extenderme hasta el infinito, pero igual aburro demasiado. Vamos a aprovechar estos minutos porque hay alguna pregunta y así las resolvemos. ¿Vale? Leo la primera, que es de Juan Manuel Vázquez. Dice, ¿cómo recomienda compatibilizar las mediciones en regiones donde no existen códigos técnicos y las viviendas normalmente dan resultados de blower door de 15 o 20 renovaciones hora a 50 pascales? En Sudamérica existe este problema con mediciones que subestiman el problema y al construir viviendas más estancas el problema aparece. José, no sé si te animas. Responde. 15-20 renovaciones hora es muchísimo, muchísimo, por lo menos a nivel España. A nivel España, una vivienda, lo digo para comparar, que tampoco vamos a traernos gente para aquí. Porque mira, aquí una vivienda normal, o sea, sin código técnico, una vivienda normal de hace 20 años, 30 años, estamos hablando de niveles de 6, 7, 8 renovaciones hora a 50 pascales. O sea, la prueba del blower door, 7, 8. Y cambiando las ventanas con unas ventanas instaladas decentemente, se reduce a 3. O sea, cuando estamos hablando de 15, 20 renovaciones hora, es muchísimo. Claro, ahí lo que tenemos no tenemos una ventilación controlada, tenemos una ventilación descontrolada, o sea, tenemos filtraciones por todas partes. Entonces, casi se equipararía más a lo que hablábamos, a lo que os comentaba antes de tener un garaje debajo de casa, que un garaje, la puerta del garaje no es hermética, bueno, hay algunas que sí, pero en general, ¿no? Se está abriendo, cerrando y de repente abrimos 3 metros por 2 y pico de altura, entonces ya conseguimos ahí renovar muchísimo aire. Entonces, arriba digamos que estamos entre comillas, ¿vale? Entre comillas, protegidos porque tenemos mucha renovación de aire. Pero ahí en esa vivienda, claro, el problema es que tenemos mucha ventilación, entonces, ¿puede subir el radón? Sí, puede subir, pero se nos va porque sería como exagerando un poco tener las ventanas abiertas siempre o tener las ventanas en hostilo siempre. Siempre se está ventilando. Claro, si hacemos viviendas más estancas, pero no las hacemos más estancas por la parte de abajo, el radón que se nos cuela no se escapa. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, al mismo tiempo que se hacen las viviendas más estancas, conseguir hacerlas estancas, digo estancas entre comillas, ¿vale? O sea, es colocar esa barrera de protección para que el radón no nos suba. El problema no es que la vivienda sea estanca, es como decir, no tengo problema al aire libre porque el radón sube y se va. Vale, es una vivienda no estanca, también muy no estanca, también pasa, pero claro, el problema no es hacer una casa estanca. El problema es que estamos cogiendo el radón de abajo, entonces lo que tenemos que hacerlos es aislarnos de abajo. La casa estanca tiene menos problemas de radón, pero tiene más problemas de disconfort, de temperatura, de corrientes de aire y de todo lo menos de radón, tiene más problemas de todo. ¿Vale? Entonces, digamos que tendríamos que tratar primero eso, primero esa barrera antirradón. No sé si respondo, que lo diga en los comentarios. Vale. Vale. Luego tenemos otra de José Carlos Merino que dice, si el aire es más pesado que el radón, entiendo que una vez lo expulses a cubierta, el gas tenderá a bajar de nuevo. ¿No tiene más sentido expulsarlo directamente a cota suelo?
aprovechando que la ventilación es mecánica. Claro, pero el tema es que en el Bueno, aire... perdón, dice que Se el corrigió, radón, sí, que el radón es es más más- pesado que el claro. aire. Vale, sí, sí. Sí, lo entendí. El radón es más pesado que el aire. Lo expulsamos a cubierta para expulsarlo lejos. Vale. También se puede expulsar para los lados. También se puede canalizar. Lo que pasa es que una vez que pones el extractor es más fácil que pase por aquí y lo metemos para arriba. Vale. Pero en el aire se diluye. En el aire no hay ningún tipo de problema. Porque también mucha gente pregunta, vale, aunque me aísle del suelo, tengo una vivienda del año 50 que tiene unas paredes de 60 centímetros de granito. Vale, pero en las paredes el granito tiene menos problema. ¿Por qué? Porque suelta de forma vertical, mucha parte del radón ya lo soltó en estos 75 años, es una vivienda del 50, por decir algo. Vale, el problema es el que está en descomposición en el suelo, el granito que genera uranio, que genera radio, que genera radón, o sea, lo que vimos en la primera presentación de Lucía. Vale, en el aire no hay problema porque se diluye. Claro, en el aire exterior. En la vivienda, como no salga de ahí, no se diluye, pero seguimos teniendo el radón. No sé si me he explicado. Sí, yo creo. Bueno, Ya lo convierto un poco que nos por diga José Carlos, facilidad. sino también. Claro, es un poco también por facilidad. Estás en un edificio, por ejemplo, en el caso que hablaba de la despresurización, ahí son viviendas intermedianeras porque son hiladas de viviendas. Entonces, o la mandas a fachada a los paseantes, del otro lado incluso teníamos un colegio, entonces y para los lados tenemos vivienda, lo mandamos arriba y se diluye arriba. Pero no había problema por mandarlas de frente. Vale. Tenemos otra consulta de María Concepción Gavilán. Pregunta, ¿son compatibles estas medidas de protección contra el gas radón con la instalación de un sistema de geotermia en una vivienda o un edificio de viviendas? Es compatible, pero la geotermia mejor que los pozos no estén en nuestro sótano. Es decir, los pozos de la geotermia en el jardín y no sé si me estás viendo, porque yo gesticulo y no sé si me están viendo. Sí, te Bueno, vemos. si no, te vemos. no, deja de Vale. contar. El tema es que Arriba, yo te me veo pequeño. imagino que María lo pregunta por si instalamos la geotermia en el sótano. Entonces estamos haciendo huecos por los que sube radón. Sube el radón. Vale. Entonces, claro, le estamos abriendo el hueco en plan, sube, tenemos 50 metros o 70 metros de pozos, en plan, oye, pasa por aquí. Vale, así es mucho más peligroso. Lo que es más factible y normalmente se hace incluso por averías o así es la geotermia fuera de la vivienda. Y desde ahí recogemos los tubos con el sistema de bomba de calor, ¿no? En el interior de la vivienda o en la sala de instalaciones o lo que sea, y ahí trabajamos. Pero los pozos fuera del sótano de la vivienda. Si no, claro, estamos abriendo pozos, tenemos que aislarlos mejor porque estamos provocando el radón. Entonces, doble capa de protección o lo que sea, porque, claro, es más peligroso. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera solucionar alguna cuestión? Tengo una pregunta para Lucía. Para Lucía, pues adelante. Adelante. Sí, porque me lo preguntan muchas veces y tampoco sé muy bien qué contestar. Porque a mí a veces me preguntan el peligro del radón en el agua, a través de corrientes de agua o cosas así. Claro, yo estudio radón en el aire y en el agua, no sé cómo funciona. Sí, el mayor peligro que tiene es el agua subterránea, que está muy cargada de radón, pero el peligro que supone es precisamente porque el radón va diluido en el agua, puede salir y aumentar, si el agua va muy cargada de radón, puede transmitírselo al aire que respiramos. Entonces tú, si trabajas en una central que gestiona tratamiento de aguas y es un agua que viene subterránea, seguramente el aire que tienes tiene mucho radón y su fuente no es el suelo, sino el agua. Pero siempre porque lo respiras. La vía digamos, de toxicidad del radón es la inhalación. No hay ningún estudio que haya demostrado que bebiendo ese agua tú tienes, por ejemplo, cáncer de estómago, que podría ser plausible, pero no se ha observado esa relación. Eso te iba a preguntar, teniendo un pozo de agua, si cogiendo ese agua estamos bebiendo radón y si nos causa
daños, pero no está demostrado, ¿no? No está demostrado. No quiere decir que no ocurra, ¿eh? Porque demostrar que algo causa algo conlleva muchos años de investigación. Sí, no, está Pero, pero este tipo de cosas se observaron mucho en mineros, se estudiaron mucho en su momento y lo único con lo que está relacionado es cáncer de pulmón, sí. Vale, ok, gracias. Nada, gracias a Hasta ti. aprovecho la sesión. Creo que tenemos otro comentario de Santiago Sánchez. ¿No sería más sensato ventilar la vivienda y los locales con ventilación mecánica con recuperación de calor y tener un sensor que active la ventilación si necesita mayor renovaciones de hora de lo necesario? Y el coste del incremento de ventilación se compensa con no colocar las barreras, teniendo en cuenta que no se comprueba si las barreras funcionan. Vale, bien, son 2 preguntas o 3. Vale, intentaré responderlas a todas. Vale, bueno, ya me anticipé hablando de la ventilación mecánica. Y sí, siempre con recuperador de calor, pero eso ya es por eficiencia energética, no por radón. La ventilación mecánica funciona bien para ventilar, pero el problema es el radón que nos entra. Entonces, lo que os comentaba al principio, todo, el criterio de flexibilidad. Voy a hacer una pequeña reforma, tengo radón, pero es que me supone levantar todo y volver a hacer la vivienda o el local de nuevo. Bueno, pues entonces, si solo vas a mover 3 tabiques, no hagas todo lo del radón, o haz algo si puedes, pero... Y por lo menos pon una ventilación mecánica, un poco de sobrepresión y ventila un poco más. Vale. Pero claro, eso sirve para mandar el radón fuera, pero no para no cogerlo, que es el problema. Es como tenemos una humedad, vale, bien, ponemos un deshumidificador y vamos haciendo que no se cree esa gota, vale, pero el problema es la humedad o por qué se genera la humedad, vale, no es solo el hecho de que nos molesta que la pared está mojada. No sé si sirve de comparativo, pero sería algo así. Por eso yo digo, oye, una ventilación mecánica está muy guay, aunque usen las barreras. Y eso, se ventila un poco más y ya está. Los detectores para la ventilación mecánica, vamos a ver, la ventilación mecánica sí que las hay con detectores, sobre todo las ventilaciones mecánicas entálpicas que tienen detectores de humedad, porque la ventilación mecánica normalmente está funcionando siempre al mismo ritmo. Bueno, yo, por ejemplo, la tengo instalada aquí en mi casa, bueno, mi casa barra oficina, bueno, mi oficina que está en mi casa, mejor dicho, no la casa en la oficina, y yo la tengo a un régimen normal, el que manda el código técnico de X renovaciones hora, y por la noche, o sea, de 9 de la noche a 9 de la mañana, me entra el régimen un poquito más lento. Por tema un poco de ruido, no por otra cosa, ¿vale? Porque yo estoy en un piso y no tengo la máquina separada, la tengo en el baño. Si algún día tenemos reunión de amigos, visitas y somos mucha gente, manualmente voy y le pongo el modo fiesta, que se llama, y ventila el doble de rápido y ventila mucho más. Y no me importa que haga ruido porque hacemos nosotros más ruido que la máquina de ventilación. Los detectores normalmente son las entálpicas que regulan también el nivel de humedad. Entonces, cuando sube de X un grado de humedad, pues se pone a funcionar. Y nada, es un poco eso. Me entiendo que también debe haber con medidores de partículas, de partículas por millón, de CO2 y de todo esto. Y entonces, pues imaginemos cuando supera los 600, 800 partículas, pues que aumente el grado. Pero bueno, conectarlo, no sé si se refería a eso, conectarlo a un medidor de radón para que si hay mucho radón ventile más, es absurdo porque ya vimos que los medidores de radón funcionan bien en un largo periodo de tiempo. De hecho, lo ideal sería tenerlo en las 4 estaciones para hacerlo de forma estacional, pero por lo menos esos 6 meses me parece que decía Lucía. Y no sé si me queda algo más por contestar, creo que sí. No, comentaba sobre el coste, ¿no? El coste de incremento de ventilación se compensa con no colocar la barrera, teniendo en cuenta que no se comprueba si funciona. Claro, es que el tema de la barrera, incluso es un dinero importante en obra nueva, que no hay que romper nada. En una rehabilitación es una pasta, hablando así un poquito en plata. Pero claro, bueno,
bueno, es una de las normativas que nos acostumbraremos y dentro de 10 años o 20 años decimos, antes no había barrera de radón y después nos estaremos acostumbrados a pagarlo, porque si ya es caro una cubierta plana que tenemos que impermeabilizar y proteger para que el agua no se nos cuele, pues aquí tenemos que hacer lo mismo por debajo. No tiene que ser siempre lámina asfáltica, hay otras barreras, hay pinturas antirradón, pinturas que hacen una barrera antirradón, que si no parece que pintas y te quedas sin radón, ¿no? Unas pinturas que en vez de la lámina, pues acaba haciendo una capa, una pintura que tiene unas prestaciones que hay que darle tantos kilos por metro cuadrado y todo eso, evidentemente, ¿no? Pero que le das varias capas y pues es muy, muy fácil de usar, ¿vale? El precio, pues más o menos nos vamos a ir igual que la colocación de una lámina, perdón. Y además es el precio, es otra partida más de obra. ¿Quieres colocar una cosa ya es tema de ejecución? ¿Quieres colocar algo? No, que primero tengo que colocar la lámina antirradón y la verdad es que es un inconveniente. Pero sí. Vale, gracias. Gracias. Yo creo que ya está, bueno, hay un comentario de Juan Manuel que hablaba al principio de la estanqueidad en las viviendas. Justamente mi idea es relacionarlo con una estanqueidad mínima y si trabajamos con ventilación mecánica, con una sobrepresión. Comentaba eso. Justo. Pues bueno, vamos ya más o menos en hora. Esa hora y cuarto que teníamos prevista. Así que, bueno, si os parece, podemos ir, digamos, cerrando este webinar. No sé si Lucía o José queréis decir un par de palabras a modo resumen de vuestra ponencia. Pues adelante. Recomendación final. Bueno, sí. ya Sí, no, yo, bueno. José, que ojalá recopiles muchas experiencias de este tipo y nos vayas manteniendo al día al Laboratorio de Radón de Galicia, porque medimos mucho sale muy elevado y luego no tenemos esa retroalimentación de qué pasa después y ha sido genial ver ejemplos porque hay muy pocos y se mitiga muy poco. Entonces, si nos mantenemos en contacto y también las personas que estén aquí, no sé, parece que muchos os dedicáis a la arquitectura y trabajáis en esto, es muy importante que se vayan generando soluciones lo más baratas posibles, más sencillas y bueno, me ha gustado mucho verlo. Y que no os olvidéis de medir después de ponerlas en marcha. Eso. Para comprobar. El antes y el después. Pues se puede hacer un estudio muy chulo con esto, de ver qué funciona mejor, etcétera. Sí, eso me quedó atrás, que se lo quería comentar a Juan Carlos, no recuerdo el nombre, así que no lo voy a decir si no me equivoco seguro. Sí, porque claro, decimos, claro, la barrera de radón, a saber cómo está colocada y a saber si funciona. Claro, es que ahí todo el tema sería que obligaran a medir después de una obra. Obligan a medir y en principio decimos, impuesto revolucionario, tenemos que medir. ¿Por qué? Vale, bueno, pero si no voluntariamente también podemos medir, ¿vale? Igual que se puede exigir un blower door, que no es obligatorio, para el Passive House sí, pero para el código técnico no. Se puede exigir un blower door, ponerlo y hablar con la constructora, oye, quiero hacer esto y como el blower door no dé mínimo de esta o máximo de estas renovaciones hora, pues arréglate para conseguirlo. Pues se puede hacer lo mismo con el radón. Vale, acaba la obra, no me obligan, pero yo lo mido. Vale, ¿cuánto da aquí? 200 becquerelios. ¿Cuánto teníamos al principio? No lo sabemos porque era obra nueva. Bueno, 200 becquerelios puede ser admisible o no. El código técnico lo admite, ¿vale? Y poner ahí un límite. O es que yo quiero que haya menos de 100 becquerelios porque me fío más de la OMS que del código técnico. Vale, pues perfecto. A ver, lo importante en la última normativa, en el último código técnico, que ya tiene con la broma, pues va a hacer ahora 5 años, ahora en septiembre, que entre en vigor, es que ya se habla de esto, porque en Europa se hablaba en el 90 y algo, con el Auton o Aiton o la normativa esta de tal, ya nos estaban asustando, ¿vale? O sea, no apareció de repente el radón, ya nos estaban hablando de eso y ahora estamos hablando 30 años después de eso. Sabes que en España vamos un poquito más lentos, pero bueno, poco a poco. Entonces ahora ya se hable, ya sabemos cómo se mide, ya sabemos que hay que medir y sabemos que hay un problema. Y mi consejo es, si no vas a hacer nada, no midas, porque entonces te vas a comer la cabeza de tengo 500 becquerelios y encima aún dejé de fumar el otro día y entonces me voy a morir. Y no tengo dinero para cometer entonces no midas.
Ya está. Es mi consejo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y si mides, que sea por lo menos para intentar poner alguna mínima impedimento para, por lo menos para bajar esa concentración. Y nada más, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí, por la atención. Nada, a vosotros expertos. Muchas gracias. Mira, un comentario rapidísimo para que lo Sí. sepáis. Tenemos varios concellos que para conceder licencias de cambios de uso han pedido mediciones de radón Qué bien. certificadas. Entonces va a haber concellos que interpreten por el código técnico que tienes que medir. No solo tienes que ponerlo, sino hay un anexo sobre cómo medir. Por el código técnico son solo 2 meses, ¿vale? Y se puede en cualquier momento del año. Es un poco diferente, pero también con detectores trazas alfa. Y hay concellos que están empezando a pedirlo. O sea, que no solo que lo haces y como arquitectos y arquitectas creo que es una garantía porque tú has diseñado un proyecto a prueba de radón, pero como dices, hay mucho margen de errores. Entonces tú así te blindas. Tú hice esta medida y además luego medí el radón para comprobar que estaba bien colocado. Entonces ya hay un par de concellos que lo hacen. No todos, pero Bueno, es un inicio, qué bien. es anecdótico, Gracias. pero está empezando a ocurrir. Se empieza con uno. Gracias Oye, por Lucía, compartir. y otra pregunta. Es que no me quiero marchar. Otra pregunta. ¿Los medidores autorizados, digamos, solo son los de trazas? Uy, Si creo quieres, que pasa Lucía, palabra ahí. creo que Lucía no, ha debido tener un problema con la conexión, porque también se ha ido la cámara, ¿no? Sí. No la vemos ahora. Sí. La cámara yo ya no la veía hace un poco. Desde hace unos minutos, sí, pero ahora sin sonido. Nos vamos a quedar con la duda. No. Sí, se nos ha ido. Claro, bueno, los de Bueno. trazas son los. ¿Me escucháis? Ay, sí, ahora, Sí. Lucía. Ah, vale, perdona. Que fuiste a preguntar a ChatGPT, di la verdad. Sí, ojalá. Y a ver, no te responde, porque... No, pues trazas alfa es tú para cumplir la regulación vas a tener que medir sí o sí a tus trabajadores con trazas alfa. Es un informe que es el que te va a pedir la inspección de trabajo. Pero tú y nosotros lo hacemos y si yo te mido a ti, tú tienes un banco, tienes una oficina con 4 sitios que dan muy alto, haces una mitigación y lo que te ofrecemos también a través de ITG, es una medición en continuo que dura 3 días y tú ves hora a hora los niveles de radón. Es una medición que además está certificada por ENAC, ¿no? Entonces la calidad está ahí. Lo que pasa es que luego te van a exigir que midas 3 meses para comprobar que efectivamente funciona. Pero esto es para ir dando pistas. ¿Está funcionando o no? Entonces te mido 3 meses, veo si efectivamente está funcionando, aunque luego la regulación me va a pedir medir 3, porque no es suficiente porque hay variaciones estacionales. Vale, entonces se puede medir durante 3 días y ves hora a hora los niveles. Y esto sí que se hace bastante a menudo, porque quieres saber... En detalle, sí, justo. Sí, Lo que pasa. Sí, Genial. claro. Sí, pues si tienes que esperar 3 meses para saber que vas mal, pues... Claro. Sí, Claro, de hecho es lo recomendable, como Claro. usarlo primero. Genial, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía, gracias, José, y gracias a todos los asistentes. Esperamos que hayáis podido seguir profundizando en el tema del radón y bueno, quedamos a vuestra disposición también para futuras cuestiones que podáis tener. Así que muchas gracias y buena tarde a todos. Adiós, gracias.